¿Has sentido una angustia tan profunda que parece ahogar tu fe, robándote la paz incluso en medio de la oración? La Biblia nos ofrece una respuesta poderosa en Salmos 94:19. Cuando la angustia iba en aumento dentro de mí, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Este versículo no solo consuela, revela una verdad espiritual clave. Dios no ignora tu dolor, Él quiere hablarte en medio de él. Hoy exploraremos cómo esa angustia puede convertirse en el escenario exacto donde Dios te susurra con más claridad. Te mostraremos cómo identificar su voz en medio del caos, cómo recibir el descanso que tu alma anhela y qué pasos seguir cuando tu corazón clama por alivio. Dios no solo ve tu sufrimiento, está dispuesto a transformarlo en paz sobrenatural. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio de tu angustia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque oras, buscas y haces todo lo que sabes que es correcto, esa angustia no se va? Esa sensación que oprime el pecho, que roba el aliento, que no deja dormir. Una inquietud profunda que no se explica con palabras, pero que invade todo. No estás solo. Ese vacío silencioso que llevas en el alma no es ignorado por Dios. Y aunque ahora parezca que no hay salida, hoy entenderás que esa angustia tiene un propósito, que no estás siendo castigado, sino llamado. Porque cuando todo alrededor parece estar en silencio, es cuando Dios comienza a hablarte de la manera más clara. En Primera de Reyes 19, encontramos a Elías, uno de los profetas más poderosos de Israel, en un momento de completa desesperación, después de una victoria espiritual imponente en el Monte Carmelo, donde enfrentó a los profetas de Baal. Elías huye al desierto, solo, cansado y con el corazón angustiado. Se echa debajo de un enebro y pide morir. Dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primera Reyes 19:4. ¿Cómo es posible que un hombre tan lleno de fe llegue a este punto? Porque incluso los más fuertes pueden ser alcanzados por la angustia cuando su alma no logra entender lo que Dios está haciendo. Pero fue precisamente allí, en el silencio del desierto, en medio del agotamiento, que Dios habló con él. Dios no se manifestó a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego. Dice la Escritura que después de todo eso vino un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19:12. Y fue en ese susurro, no en el estruendo, donde Elías reconoció la voz de Dios. Esta escena no es un simple detalle narrativo, es una revelación espiritual profunda. A veces esperamos que Dios nos hable a través de grandes señales, pero Él elige el lenguaje que más toca nuestro corazón. Y ese lenguaje muchas veces es la angustia. La angustia puede ser el eco de una conversación divina que no has estado escuchando. Puede ser la manera en la que Dios trata de llamar tu atención cuando te has distraído con lo urgente y olvidado lo importante. Muchos interpretan el dolor como ausencia de Dios, pero en realidad puede ser evidencia de que Él está más cerca que nunca. En Salmos 34:18 leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que los evita, no dice que los castiga, dice que está cerca, y si Él está cerca es porque quiere hablarte. A veces confundimos el silencio de Dios con su desaprobación, pero no todo silencio es rechazo. En muchos casos es preparación. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, estuvo 40 días en ayuno y soledad. No hubo multitudes, no hubo milagros, hubo silencio. Y después de ese tiempo comenzó su ministerio. Antes de cada etapa nueva, Dios permite que el alma atraviese una temporada de aparente vacío. Pero ese vacío no está sin propósito. Es ahí donde se forma el carácter. Es ahí donde se fortalece la fe. Es ahí donde aprendes a escuchar lo que antes no entendías. La angustia no solo revela tu fragilidad, revela también tu dependencia. Te lleva a un punto donde tus fuerzas ya no bastan, donde tus planes no sirven, donde tus palabras no consuelan,
Y justo ahí, donde todo parece desmoronarse, es donde Dios comienza a edificar algo nuevo. Isaías 30:20 dice: aunque el Señor te dé pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. El pan de la congoja no es permanente. La angustia no es el final. Es una escuela. Es un maestro. Y cuando tu alma logra callar lo suficiente, comienzas a escuchar una voz que siempre estuvo allí. Hay personas que en medio de su angustia han sido impulsadas a doblar rodillas por primera vez. Hay quienes, después de años de indiferencia espiritual, han sentido ese vacío tan profundo que no tuvieron más opción que levantar los ojos al cielo y clamar, no con palabras bonitas, sino con gemidos del alma. Y ahí, justo en ese lugar de quebranto, Dios respondió, porque su voz no se activa con fórmulas, se activa con sinceridad. Y no hay oración más poderosa que aquella que nace desde una angustia genuina. Como dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabes cómo orar, tu dolor habla, tu silencio habla, tus lágrimas hablan. La angustia no es señal de derrota, puede ser una señal de nacimiento. El momento previo al alumbramiento siempre es el más doloroso, pero también el más cercano al milagro. Jesús en Getsemaní sintió angustia profunda. Dice Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Aún el Hijo de Dios experimentó una carga que le hizo sudar como grandes gotas de sangre. No era una debilidad humana, era la presión espiritual de lo que estaba por venir. Y aún así, en ese momento, oró con mayor intensidad. No huyó, no se desconectó, no negó su angustia, la usó como un puente para unirse aún más al propósito de su Padre. Quizá estás justo ahí, en ese punto donde nada tiene sentido, donde el dolor parece no ceder, donde el miedo ha nublado tu esperanza. Pero lo que parece el final puede ser el umbral de un nuevo comienzo. No estás siendo castigado, estás siendo moldeado. No estás siendo ignorado, estás siendo separado. Y todo aquello que hoy te duele puede ser la herramienta exacta que Dios usará para revelarte su plan. Muchos hombres y mujeres de Dios han pasado por temporadas de angustia intensa. Job, por ejemplo, lo perdió todo: sus hijos, su salud, su riqueza. Y su angustia no era superficial, era una herida abierta que parecía no tener consuelo. Sin embargo, Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esta declaración no surge de un alma cómoda, surge de una fe forjada en el dolor, porque hay una fe que solo nace cuando todo lo demás ha fallado. Y es esa fe la que te permitirá escuchar a Dios de una manera que nunca antes habías conocido. A veces la angustia no proviene de un ataque exterior, sino de una batalla interior. Peleas contigo mismo, con tus decisiones, con tus pensamientos. Te culpas por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Te atormentas con y sí y por qué no. Y en medio de ese caos mental, la paz parece un sueño lejano. Pero la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14:33. Si hay confusión, no es porque Dios no esté, sino porque aún no le has entregado el control. El alma que se somete a la voluntad divina empieza a experimentar un descanso que no depende de las circunstancias. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay quienes llevan años viviendo con una angustia disfrazada de normalidad. Se han acostumbrado a la ansiedad como si fuera parte de su personalidad. La inquietud constante, la falta de sueño, el nudo en el pecho, todo se ha vuelto cotidiano. Pero Dios no te diseñó para vivir así. Esa no es la vida abundante que Jesús prometió. En Juan 10:10 Él dijo,
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la vida abundante no es una vida sin problemas, pero sí una vida sin opresión interna. Es posible vivir con desafíos sin que el alma esté quebrada. Es posible atravesar tormentas sin hundirse en ellas, pero para eso debes aprender a reconocer la voz de Dios en medio de tu angustia. Tal vez no has entendido que esa incomodidad que sientes, ese vacío persistente, ese malestar sin nombre, no es simplemente estrés o fatiga, es un llamado. Es la forma en la que tu espíritu te está diciendo que algo necesita ser atendido, que hay un área de tu vida que Dios está tocando y tú estás resistiendo. Y cuanto más lo postergas, más fuerte se vuelve la angustia. No porque Dios te quiera ver sufrir, sino porque Él no está dispuesto a dejarte igual. Él quiere transformarte y para eso primero necesita quebrar aquello que has usado como defensa. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, no lo llevó directamente a la tierra prometida, lo llevó al desierto. Y fue en ese lugar árido, sin comodidades, sin distracciones, donde aprendieron a depender de Dios. Aprendieron que el maná venía del cielo, que el agua podía salir de la roca, que la nube y el fuego eran su guía. Pero también en ese desierto enfrentaron sus temores, su incredulidad, su angustia. El desierto no fue castigo, fue escuela. Y muchos hoy están atravesando desiertos emocionales que no entienden, pero que Dios está usando para enseñarles a caminar por fe. Hay algo que debes entender con claridad. La angustia no tiene la última palabra. Dios sí. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y si Él permitió que entraras en esta temporada, es porque también ha preparado la salida. Pero no una salida superficial, no una salida donde solo desaparece el dolor, una salida donde sales renovado, fortalecido, transformado, como el oro que pasa por el fuego, como el barro que es moldeado en manos del alfarero, como el trigo que es sacudido para que dé más fruto. Quizá aún no lo ves, pero esa angustia que te roba la paz está despertando en ti una sensibilidad espiritual que antes no tenías. Te está obligando a parar, a reflexionar, a mirar hacia arriba. Está limpiando el ruido que antes no te dejaba escuchar. Está vaciando tu interior para que puedas ser lleno de algo eterno. Porque Dios no quiere simplemente calmar tu dolor, quiere hablarte desde Él. Y si logras callar tus miedos el tiempo suficiente, escucharás su voz clara como nunca antes. Él no ha terminado contigo. Este no es el final, es el inicio de algo nuevo. Y lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy no entiendes, pronto será revelación. Lo que hoy te oprime, será tu mayor impulso. Porque Dios no desperdicia ninguna lágrima. Cada una de ellas está sembrando algo que florecerá en su tiempo perfecto. Y ese tiempo ya se acerca. ¿Estás listo para dejar de huir de tu angustia y comenzar a escuchar lo que Dios quiere decirte a través de ella? Muchos de los conflictos internos que enfrentamos no nacen de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de una lucha silenciosa entre lo que nuestra alma intuye y lo que nuestra mente no logra aceptar. Esa inquietud persistente que no desaparece con el descanso físico ni con el consuelo humano, muchas veces está relacionada con un propósito que ha comenzado a despertar dentro de ti. La angustia, en este contexto, no es solamente una emoción, es la evidencia de que algo más profundo se está moviendo. El alma no se angustia sin razón. Cuando hay un llamado divino en proceso, es común que surja una tensión espiritual difícil de explicar. Hay una parte de ti que sabe que estás siendo guiado hacia algo nuevo, pero al mismo tiempo otra parte se resiste porque intuye que esa dirección exigirá renuncia, fe y obediencia. Esta lucha espiritual fue experimentada por muchos hombres y mujeres en las Escrituras. El profeta Jeremías expresó una angustia profunda
cuando fue llamado por Dios para una tarea que no comprendía en su totalidad. En Jeremías 29 confiesa: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El fuego interior al que hace referencia no era un entusiasmo emocional, sino una presión espiritual tan intensa que lo desbordaba. No se trataba de persecución externa, sino de una lucha interna entre su deseo de evitar el sufrimiento y la necesidad de obedecer un propósito mayor. Este tipo de angustia no es rara entre aquellos que han sido separados para algo significativo. La mayoría de las veces no lo reconocemos como una señal espiritual, sino como una incomodidad general, una falta de paz que atribuimos al estrés o al cansancio. Sin embargo, cuando el origen es espiritual, ningún descanso natural puede solucionarlo. El alma no encuentra reposo porque hay una dirección divina que se está oponiendo a tu voluntad humana. Es una batalla silenciosa, pero constante, y hasta que no te alineas con lo que Dios ha determinado, esa tensión permanece, no como castigo, sino como señal. Es el cielo intentando reorientar tu camino, incluso cuando no entiendes por qué. El apóstol Pablo vivió esta experiencia desde el inicio de su conversión. En el camino a Damasco, cuando fue confrontado por Cristo, quedó ciego durante 3 días. No fue solo una ceguera física, sino una pausa total de sus planes. Su entendimiento, su visión, sus intenciones fueron suspendidas. Durante ese tiempo fue confrontado con una realidad que no podía comprender racionalmente. Su alma estaba siendo transformada, pero su mente aún no lograba procesarlo. La angustia que esto genera no es poca. La desconexión entre lo que sabes y lo que sientes puede volverse insoportable. Pero es en ese punto donde Dios comienza a reprogramar tu percepción, a deshacer tus patrones mentales para introducirte en su diseño. Hay momentos en los que la angustia es el lenguaje de lo eterno, tratando de corregir la ruta de lo temporal. Cuando vives según tus propios planes, es posible que experimentes momentos de estabilidad superficial. Pero cuando Dios decide intervenir para redirigirte hacia tu propósito original, esa falsa paz desaparece. Lo que antes te resultaba suficiente ya no te llena. Las metas que perseguías pierden sentido. Las decisiones que tomabas con certeza comienzan a pesar. Y la angustia aparece, no como un enemigo, sino como un indicador de que tu alma ha comenzado a responder a un llamado superior. Jonás también fue confrontado con esta tensión. Dios le dio una instrucción clara, pero él decidió huir. Se embarcó en dirección contraria, intentando escapar de aquello que no entendía ni quería aceptar. La tormenta que enfrentó no fue casual. El malestar que lo envolvía en el vientre del pez no era solo físico. Era el reflejo de una batalla interna por no someterse a la voluntad divina. Su angustia no cesó hasta que se rindió. Y no fue la rendición lo que lo debilitó, fue lo que lo liberó. Porque mientras tu alma se resista al propósito de Dios, vivirás dividido, inestable, fragmentado. Pero cuando te entregas, aunque no entiendas completamente, la paz comienza a restaurarse. El problema es que muchas veces confundimos nuestro propósito con nuestras preferencias. Esperamos que el camino que Dios trace para nosotros se alinee con nuestros deseos, nuestras metas, nuestras proyecciones. Pero el propósito divino no nace en la comodidad. Requiere transformación, exige desprendimiento, llama a dejar atrás zonas conocidas para entrar en territorios donde solo la fe puede sostenerte. Y eso, naturalmente, produce angustia. Porque morir a uno mismo no es fácil, porque soltar el control no es sencillo, pero cuando no lo haces, esa resistencia interior se convierte en un peso espiritual que se traduce en ansiedad, inseguridad y conflicto constante. En Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Este llamado no es poético, es una invitación directa a rendirse, a dejar de vivir para los propios planes y comenzar a vivir bajo un diseño celestial. Y esa transición nunca es cómoda. Por eso tantos creyentes viven en una especie de desajuste permanente, porque quieren seguir a Cristo sin negarse a sí mismos. Quieren avanzar sin soltar lo anterior, pero el alma no puede ser libre si no suelta el lastre. Y la angustia, en ese sentido, es una forma de revelar que hay una incompatibilidad entre lo que estás viviendo y lo que deberías estar viviendo. La Escritura nos enseña que Dios no es Dios de confusión. Sin embargo, cuando estamos fuera de su propósito, es inevitable sentirnos desorientados. La mente busca respuestas, pero el Espíritu sabe que la respuesta no está en la lógica, sino en la obediencia. Cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra, no se le dio un mapa, solo una promesa. Y caminar sin dirección precisa genera una tensión que solo puede ser sostenida por la fe. Esa tensión muchas veces se traduce en angustia, porque la carne anhela seguridad, pero el espíritu está siendo entrenado para la confianza. Es allí donde muchos se quedan atrapados, porque quieren obedecer a Dios, pero no están dispuestos a hacerlo sin comprender todo el proceso. Y esa necesidad de entender, de controlar, de anticiparse, se convierte en una fuente constante de conflicto interno. Pero la voluntad de Dios no siempre viene acompañada de explicaciones detalladas, viene acompañada de instrucciones claras. Y cuando retrasamos la obediencia esperando una comprensión completa, alimentamos una angustia que podría haberse evitado, no porque Dios la haya provocado, sino porque hemos retrasado el paso que Él ya pidió que diéramos. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta verdad es clave. Hay algo eterno en nosotros que sabe que fuimos creados para más. Esa eternidad puesta en nuestro interior genera una inquietud cuando vivimos por debajo de nuestro llamado. El alma no puede estar en paz cuando está desconectada de su origen y destino. Y aunque la mente intente justificar el camino elegido, el corazón no miente. Cuando estás fuera del propósito, lo sabes, y aunque lo calles, aunque lo escondas, aunque lo ignores, la angustia será el recordatorio de que hay algo que debes enfrentar. La Escritura está llena de momentos en los que los llamados de Dios provocaron una sacudida interna en quienes los recibieron. Moisés se sintió incapaz. Isaías dijo: ¡ay de mí! María quedó turbada. El ángel no trajo una explicación, trajo una misión, y fue su disposición a creer sin comprender lo que permitió que se cumpliera el plan divino. El propósito de Dios no depende de nuestra comprensión, depende de nuestra disposición, y cuando hay disposición, la angustia comienza a transformarse en dirección. El descanso que tu corazón anhela no se encuentra en que todo se aclare, sino en que tú decidas alinearte con lo que Dios ha preparado. Cuando dejas de pelear con lo que no entiendes y comienzas a caminar por fe, la presión interior comienza a disminuir, porque el alma no necesita todas las respuestas, necesita la certeza de que está siendo guiada por la mano correcta. Y esa certeza no se construye con argumentos, se construye con obediencia. Dios no quiere que vivas oprimido por una angustia que se puede resolver con un acto de rendición. Él no desea que te acostumbres a vivir dividido entre lo que sabes que debes hacer y lo que temes hacer, porque esa división desgasta, cansa, destruye. Pero cuando reconoces que ese malestar constante no es casual, sino espiritual, entonces puedes comenzar a responder, no a la emoción, sino al llamado. Porque detrás de tu angustia hay una voz, una dirección, un destino. Tu alma no está inquieta por debilidad,
Está inquieta porque sabe que estás tardando en dar el siguiente paso. Y esa inquietud no es tu enemiga, es tu aliada, porque te está empujando a salir del lugar donde estás estancado. Te está empujando hacia aquello que fuiste creado para hacer. Pero debes decidir si seguirás resistiendo o si finalmente permitirás que Dios tome el control. Porque mientras luches contra lo que Él ha preparado, no encontrarás paz. Pero si hoy decides rendirte, la angustia se convertirá en guía y el peso que llevas en una señal de que es tiempo de caminar en otra dirección. Cuando una persona pierde la paz, no siempre se debe a una crisis externa. La verdadera causa de esa pérdida suele estar profundamente arraigada en el alma, en áreas donde lo espiritual se ha desconectado del orden divino. Lo que se manifiesta como ansiedad, miedo o inquietud constante muchas veces no es más que un reflejo visible de un desajuste interno. La paz no es una emoción, es el resultado directo de vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Y cuando algo se desordena en ese alineamiento, el primer síntoma no es físico ni mental, es espiritual. El corazón comienza a palpitar fuera de ritmo porque la vida ha dejado de fluir desde su fuente correcta. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 14:33: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esta declaración no solo describe la naturaleza divina, también revela un principio fundamental. Todo lo que proviene de Dios trae orden, y todo lo que trae orden genera paz. Por lo tanto, si la paz ha desaparecido, no es porque Dios se ha alejado, sino porque algo en nuestra vida ha comenzado a funcionar fuera del patrón que Él estableció. Esa disonancia espiritual no siempre es fácil de identificar. Puede comenzar de forma sutil, con decisiones aparentemente pequeñas, con concesiones mínimas, con tolerancia al pecado disfrazado de libertad. Pero cuando lo que toleramos empieza a gobernarnos, lo que antes era una molestia se convierte en angustia, y lo que era confusión termina siendo tormento. El alma no puede descansar donde hay oscuridad. La presencia del pecado, aunque sea silenciosa, tiene un peso que interrumpe la comunión con Dios, y donde esa comunión se interrumpe, la paz desaparece. David lo entendió con claridad después de su caída. En el Salmo 32, 3-4 escribió: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. No hubo terremoto, no hubo castigo externo. Fue su propia alma la que comenzó a deteriorarse desde adentro. El pecado oculto quebró su relación con el Creador, y con esa ruptura vino la pérdida de gozo, de claridad, de reposo. Su angustia no fue consecuencia de un juicio visible, sino del desequilibrio espiritual que generó su desobediencia. El alma fue diseñada para vivir en comunión con Dios. Cada aspecto de nuestra existencia está conectado a ese principio. Cuando rompemos esa conexión, todo lo demás se tambalea. Las emociones pierden estabilidad, los pensamientos se vuelven densos, el cuerpo comienza a somatizar lo que el espíritu ya no puede sostener. Por eso la paz no se encuentra en cambiar las circunstancias externas, sino en restaurar el orden espiritual. El ser humano puede tener una vida aparentemente exitosa, rodeado de bienes, logros y relaciones, pero si su espíritu está desconectado de la fuente, la paz no podrá establecerse. No es algo que se pueda imitar. No se logra con fuerza de voluntad ni con distracciones temporales. Es un fruto del espíritu y como tal solo puede florecer donde hay presencia de Dios. En Gálatas 5, 22-23 se nos recuerda que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Esa paz no es el resultado de una vida sin problemas, es el resultado de una vida ordenada bajo la voluntad del Espíritu. Por eso, si has perdido la paz, el primer paso no es buscar explicaciones, sino examinar la raíz espiritual de tu estado.
Porque muchas veces la angustia no viene del exterior, sino de la acumulación de pequeñas desconexiones internas, una falta de perdón que llevas en silencio, un compromiso espiritual que has descuidado, una dirección que sabes que no debes tomar, pero insistes en mantener. Todo lo que se aparta del diseño divino trae consecuencias en el alma, aunque las justificaciones intenten silenciar la conciencia. El rey Saúl representa con claridad esta realidad. Fue ungido por Dios, recibió autoridad, dirección y respaldo. Pero su desobediencia persistente rompió ese orden. Comenzó a actuar según su lógica, a justificar su impaciencia, a tolerar lo que Dios había ordenado destruir. Y con cada acto de rebeldía disfrazada de prudencia, su comunión con Dios se fue debilitando, hasta que finalmente la paz fue reemplazada por tormento. En 1 Samuel 16:14 leemos: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La causa no fue una amenaza externa, fue una ruptura interna. La desobediencia abrió una puerta espiritual que le robó la paz, la visión y el propósito. Esta verdad no ha cambiado. Cuando el creyente tolera en su vida lo que Dios ha ordenado remover, el alma comienza a resentir ese desorden. Y ese resentimiento espiritual se manifiesta como ansiedad, insatisfacción, cansancio emocional y desorientación. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque hay demasiado ruido en el corazón como para escucharle. La angustia, en muchos casos, no es más que la alarma de que el diseño de Dios ha sido alterado. Y esa alarma no se apaga ignorándola, sino restaurando lo que fue alterado. La Biblia no promete una vida sin luchas, pero sí una vida de paz en medio de las luchas. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz no se basa en resultados visibles, sino en una relación íntima con el Padre. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo declara Filipenses 4:7. Pero esa paz requiere condiciones. No es automática. No es accesible si la vida está gobernada por el desorden espiritual. Cuando hay desobediencia, la paz se rompe. Cuando hay idolatría emocional, la paz se contamina. Cuando hay doblez de corazón, la paz se desvanece. Porque la paz es compañera de la obediencia. Donde hay entrega total, hay reposo. Donde hay ocultamiento, hay tensión. No se puede servir a dos señores. No se puede caminar hacia dos direcciones. No se puede construir sobre dos fundamentos. El alma lo sabe y por eso grita, por eso se inquieta, por eso se angustia, porque ha sido diseñada para vivir en verdad, en luz, en integridad espiritual. Y cuando una parte de tu vida se alinea con Dios, pero otra se esconde, la paz se fragmenta. El Espíritu Santo no se manifiesta en medio de la duplicidad. Él es santo y donde hay engaño, Él se retira. No como castigo, sino como señal de que algo debe ser corregido. Es importante reconocer que la paz no es un premio reservado para los que lo hacen todo perfecto. Es un regalo para los que están dispuestos a rendirse por completo. No se trata de alcanzar un nivel de pureza humana imposible, sino de vivir con un corazón sincero, con una disposición constante a corregir el rumbo, a obedecer aunque cueste, a buscar a Dios con un espíritu humilde. El Señor no desprecia al corazón contrito y humillado, pero sí resiste al soberbio, al que se justifica, al que camina en apariencia pero no en verdad. El orden espiritual no se restaura con esfuerzos humanos, se restaura con rendición. Se restaura cuando decides dejar de justificar lo que sabes que está mal. Cuando eliges alinear tus decisiones, tus pensamientos, tus relaciones con la palabra. Cuando dejas de negociar con la voz del Espíritu y decides obedecer aunque no entiendas todos los detalles, solo entonces la paz vuelve. No como un alivio momentáneo, sino como una presencia permanente, como un fruto natural de caminar bajo la cobertura de Dios.
En Isaías 48:18, Dios expresa un lamento profundo. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. La paz es la consecuencia natural de una vida que escucha a Dios y obedece su voz. No es una emoción aislada, es una manifestación del reino dentro de ti. Cuando el reino de Dios gobierna tu interior, lo externo pierde poder sobre ti. Pero cuando lo externo gobierna tus decisiones, el reino se retira y deja al alma expuesta al caos. Este es el momento para revisar en profundidad qué áreas de tu vida pueden estar operando fuera del orden espiritual. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque Dios no expone para condenar, expone para restaurar. Y si hoy estás experimentando angustia, si la paz se ha ido, si el silencio interior ha sido reemplazado por confusión, es probable que haya algo que deba ser rendido. No se trata de buscar culpables, se trata de permitir que el Espíritu ilumine lo que tú has oscurecido. Se trata de abrir puertas que cerraste por miedo o por orgullo. Se trata de limpiar tu altar interior para que la presencia de Dios vuelva a reposar con plenitud. Cuando ese orden se restaura, todo lo demás encuentra su lugar. Las emociones vuelven a su equilibrio. Los pensamientos se aclaran. El cuerpo comienza a descansar. La voz de Dios vuelve a ser reconocible. Y la paz, esa paz verdadera, se instala como una señal de que el cielo ha vuelto a ocupar el trono de tu alma. La angustia se disuelve no porque desaparezcan los problemas, sino porque tu espíritu ha vuelto a alinearse con el propósito eterno. Nada desconcierta más al corazón que el silencio de Dios. Hay momentos en los que se ora con intensidad, se clama con lágrimas, se busca con sinceridad y no hay respuesta. Las palabras parecen perderse en el aire. El alma queda suspendida entre la fe y la frustración. Y la angustia comienza a instalarse como si fuera la única voz activa en medio del silencio. Pero ese aparente vacío no es sin sentido. Ese silencio no es abandono. Ese espacio donde no se escucha nada no es el final. Es parte de un proceso mayor que el alma aún no logra comprender. Lo que para el hombre puede parecer una pausa, para Dios es una preparación. La palabra no oculta esta dimensión del trato divino. En los momentos más trascendentales de la historia espiritual, Dios ha escogido el silencio como instrumento de formación. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, hubo 400 años sin profecía en Israel. Ningún profeta se levantó, ninguna voz resonó en el templo, ningún mensaje del cielo fue registrado. 4 siglos de silencio. Pero durante ese tiempo, Dios estaba preparando el cumplimiento de su promesa. Lo que parecía un abandono era en realidad una incubación divina. El cielo no había cerrado la boca, estaba preparando la palabra encarnada. No había desistido del pueblo, estaba gestando el momento exacto en el que la gracia rompería el velo. El silencio visto desde los ojos del hombre era desesperante, pero visto desde el corazón de Dios era perfecto. El alma, sin embargo, tiende a interpretar el silencio como una negativa. Si Dios no responde, asumimos que algo anda mal. Si no hay señales, creemos que hemos sido ignorados. Si no hay dirección clara, pensamos que hemos fallado irremediablemente. Pero ese tipo de conclusiones no nacen de la fe, nacen de la impaciencia. Y es precisamente la impaciencia la que impide que muchos comprendan el carácter transformador del silencio. Porque en ese silencio, Dios no deja de ser Dios. Su soberanía no se suspende, su amor no se debilita, su propósito no se detiene. Simplemente está obrando en otra frecuencia, una que exige silencio del alma para ser percibida. Jesús mismo pasó por ese silencio. En el Getsemaní, cuando la angustia se hizo insoportable, cuando la tristeza lo envolvía hasta la muerte, oró 3 veces y el cielo no cambió el plan. No hubo una voz que detuviera el proceso. No se abrieron los cielos para calmar su angustia.
Pero esa ausencia de respuesta no significó desinterés. El Padre no lo había abandonado, lo estaba fortaleciendo, estaba preparándolo para cargar la cruz, no para evitarla. La fe no siempre recibe una respuesta audible, pero siempre es observada. Y en el silencio, lo que se forja no es la emoción, es la obediencia. Esa es una de las razones por las que la angustia crece en medio del silencio. Porque el alma, en lugar de rendirse, quiere entender. Pero hay procesos que no se explican, solo se viven. Hay etapas donde Dios no da razones, da dirección. Y esa dirección muchas veces viene en forma de quietud. El silencio de Dios enseña a depender, no de las señales, sino de la fidelidad conocida. Enseña a sostenerse en lo que ya se dijo, no en lo que se quiere volver a oír. El alma que madura espiritualmente no necesita una voz nueva cada día, necesita recordar lo que ya fue establecido. Porque lo que Dios dijo ayer sigue teniendo poder hoy. En Deuteronomio 8:12 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El silencio prueba, el silencio revela, el silencio confronta. No muestra lo que Dios no sabe, muestra lo que nosotros aún no vemos, porque en el bullicio es fácil simular firmeza. Pero cuando todo calla, cuando nadie responde, cuando no hay confirmación exterior, el corazón queda expuesto. Allí se ve si la motivación es genuina. Allí se define si seguimos a Dios por convicción o por conveniencia. El silencio desenmascara los motivos ocultos, limpia los ruidos internos y coloca al alma en una posición donde solo la fe puede sostenerla. Es en esos tiempos donde la palabra ya no se lee por costumbre, sino por necesidad, donde la oración ya no es un hábito, sino un suspiro, donde el alma deja de exigir respuestas y empieza a rendirse sin condiciones. El silencio de Dios crea el espacio para que el corazón sea transformado. Lo que antes se hacía por obligación comienza a hacerse por amor. Lo que antes se decía sin pensar comienza a ser meditado. Y esa transformación interior es más valiosa que cualquier señal exterior. Muchos confunden la inactividad de Dios con falta de interés, pero la Biblia está llena de momentos donde Dios estuvo en silencio justo antes de manifestar su poder. Cuando Lázaro enfermó, Jesús no corrió. Cuando le dijeron que su amigo estaba a punto de morir, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No fue indiferencia, fue estrategia. En Juan 11:15, Jesús dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Lo que parecía ausencia era preparación para una fe mayor, porque la fe no se fortalece con respuestas inmediatas, se fortalece cuando aprende a esperar sin ver. Ese es el problema del alma ansiosa. Quiere resolver lo eterno en tiempos humanos. Quiere forzar lo que solo pueden hacer de forma sobrenatural. Pero Dios no trabaja bajo presión. Él no se mueve por desesperación, se mueve por propósito. Y cuando el alma entra en su ritmo, comienza a experimentar un tipo de descanso que no depende del sonido, sino de la confianza. Porque confiar no es sentir que todo está bajo control, es saber que todo está bajo su control, aunque no se escuche nada. Habacuc lo entendió en medio del caos, cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse, cuando el silencio de Dios se hacía sentir en medio de la crisis nacional. Hizo una declaración que atraviesa el tiempo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Ese gozo no era emocional. Esa paz no era producto de un milagro visible. Era el resultado de una fe que había aprendido a escuchar en el silencio, a confiar en la oscuridad, a sostenerse sin pruebas visibles. El alma que entiende este principio ya no se desespera cuando Dios calla.
Comienza a percibir el silencio como una sala de espera espiritual, no como una celda de castigo. El tiempo que parece estar detenido, en realidad está siendo utilizado para construir algo más profundo. La angustia no puede gobernar un corazón que ha decidido confiar sin condiciones, porque la angustia se alimenta de la necesidad de controlar. Pero la confianza vive de la certeza de que Él es fiel. Aunque no hable, sigue siendo Dios. Aunque no responda, sigue siendo Él mismo. Y esa certeza es más poderosa que cualquier señal externa. Isaías 30:15 lo resume con precisión. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero el texto continúa con una advertencia. Y no quisisteis. El problema no es el silencio de Dios, es la resistencia humana a permanecer quietos cuando no hay respuesta. La falta de paz no viene por el silencio en sí, sino por la rebelión interior que exige explicaciones. El alma que no sabe reposar en Dios buscará siempre llenar el vacío con ansiedad, pero el que ha aprendido a esperar en el Señor descubrirá que el silencio es una tierra fértil donde se cultiva la fuerza. El propósito que Dios está gestando en tu vida necesita espacios de silencio. No todo puede ser palabra, no todo puede ser fuego, no todo puede ser terremoto. A veces es en la brisa apacible donde el corazón percibe la profundidad de su voz. A veces es en la noche más callada donde el alma despierta con más claridad. Y es ahí, precisamente ahí, donde el silencio deja de ser un obstáculo y se convierte en una señal. Dios no ha dejado de hablar, simplemente ha cambiado la manera. Y si aprendes a escuchar con el Espíritu, descubrirás que incluso en el aparente vacío, su presencia sigue intacta. La angustia pierde poder cuando se comprende que el silencio de Dios no es abandono, sino estrategia, no es castigo, sino construcción. No es distancia, sino diseño. Él está obrando, aunque no lo veas. Está hablando, aunque no lo oigas. Está guiando, aunque no lo percibas. Porque su fidelidad no depende de tu entendimiento y su amor no se interrumpe por tu confusión. Solo espera que confíes, que te quedes, que sigas caminando, aun cuando el eco sea la única respuesta. Porque si lo haces, llegará el momento en que el silencio se romperá. Y cuando esa voz vuelva a sonar, serás otro, más fuerte, más firme, más preparado. Porque no fuiste formado en la palabra, fuiste formado en la espera. Hay una idea que muchos abrazan sin darse cuenta: creer que la paz vendrá cuando el dolor desaparezca. Vivimos buscando alivio inmediato, creyendo que la angustia se resuelve escapando, evitando, negando. Pero lo que enseña la palabra es radicalmente distinto. El descanso que viene de Dios no se manifiesta cuando el problema se va, sino cuando el corazón decide enfrentar ese valle con fe, confiando en una presencia que no se ve pero que sostiene. El descanso no es la ausencia de conflicto, es la presencia de Dios en medio del conflicto. Jesús lo dijo con autoridad en Mateo 11:28-29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestros corazones. No dice, les quitaré la carga. No dice, los sacaré de la lucha. Lo que promete es algo más poderoso, que mientras caminas, mientras enfrentas lo que parece imposible, Él estará contigo. Compartirá el peso y te enseñará a descansar sin necesidad de huir. La angustia pierde poder cuando el corazón comprende esta verdad. Porque lo que agota no es solo el dolor, es la resistencia a atravesarlo. Es el desgaste de la lucha interna contra lo inevitable. Es el temor de lo que puede pasar, el deseo de que todo cambie sin tener que enfrentar nada. Pero la fe madura no busca caminos fáciles. Sabe que hay batallas que no pueden ser evitadas,
solo vencidas, y que el descanso más profundo no llega después de la tormenta, sino en medio de ella, cuando decides dejar de pelear solo y rendirte al cuidado de aquel que todo lo ve. El Salmo 23 lo declara con una fuerza inquebrantable: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El descanso no se encuentra fuera del valle, se encuentra en la compañía del pastor. David no escribió ese salmo desde la comodidad de un palacio, sino desde el conocimiento íntimo de un Dios que lo había sostenido en persecuciones, caídas y quebranto. Esa es la paz que permanece, la que no depende del clima, sino de la relación. No se trata de que el dolor desaparezca, sino de que la angustia ya no gobierne el alma. Lo que el enemigo quiere es que huyas, que evites, que corras en otra dirección para no enfrentar lo que Dios quiere transformar. Pero cuando huyes, no escapas del dolor, lo prolongas. Lo que no se enfrenta con fe se repite. Lo que no se rinde a Dios se convierte en un ciclo sin salida. Y es en esa huida donde muchos pierden la paz, porque creen que están protegiéndose cuando en realidad están postergando el milagro. La paz de Dios no habita en los caminos fáciles, sino en los pasos firmes que se dan incluso con miedo, pero con fe. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La clave del descanso está en la dirección del pensamiento. Cuando el alma se enfoca en el problema, se hunde. Pero cuando se enfoca en el Dios que guía, encuentra reposo. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque la confianza desplaza el temor. Y en esa decisión diaria de confiar se encuentra el descanso prometido. No hay descanso verdadero donde no hay entrega. Muchos buscan paz sin rendición, pero eso no existe en el reino. Porque la paz que Dios da no es una emoción que va y viene, es una posición espiritual. Solo se alcanza cuando reconoces que no puedes más con tus fuerzas y decides caminar bajo el yugo de Cristo. Y ese yugo no es esclavitud, es protección. No es carga añadida, es dirección estable. Él no promete que no habrá batallas, promete que no estarás solo. Y eso cambia todo. Porque lo que agota no es la lucha, es la sensación de luchar sin sentido. Pero cuando sabes que Dios está ahí, que hay propósito incluso en las lágrimas, entonces algo cambia. La angustia se convierte en altar, el dolor en lugar de encuentro y el cansancio en una invitación a depender más. Dios no quiere que escapes del proceso, quiere que confíes en medio de él. No te pide que seas fuerte todo el tiempo, te pide que seas obediente. Porque la paz no llega cuando todo está en orden, llega cuando tú estás en su orden. Y aunque todo afuera se sacuda, si el alma está sujeta a su voluntad, entonces hay descanso. Un descanso que no se puede explicar, pero que se siente. Un descanso que no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. La angustia grita que huyas. Dios susurra que te quedes. La carne quiere escapar. El espíritu sabe que es en ese lugar de quiebre donde comienza lo nuevo. Por eso el descanso que Dios ofrece no es una promesa vacía, es una realidad para quienes deciden soltar el control y abrazar su voluntad, aunque no la entiendan. El descanso viene cuando entiendes que no se trata de evitar el dolor, sino de dejar que Dios lo transforme. Dios sigue hablando. Nunca ha dejado de hacerlo. El problema no es su silencio, es la saturación del alma. Hay tanto ruido dentro que su voz, aunque constante, ya no se distingue. El corazón se vuelve un campo invadido por voces ajenas, por pensamientos desordenados, por preocupaciones acumuladas. Y cuando el alma se llena de todo lo que no es Dios, ya no queda espacio para que su palabra se haga audible. Él no compite con el ruido, Él no grita para imponerse, Él espera que hagas espacio, espera que limpies lo que no sirve,
Espera que retires lo que estorba, porque su voz no falta. Lo que falta es el silencio interior necesario para reconocerla. El alma no fue creada para vivir saturada. Fue diseñada para habitar en reposo, en quietud, en comunión constante. Pero cuando se llena de ansiedad, de control, de juicios propios, se endurece. Y cuando se endurece, deja de percibir. No es que Dios se aleje, es que el alma se cierra. Y el corazón cerrado no puede recibir instrucciones, no puede entender direcciones, no puede distinguir lo que es de Dios de lo que es del miedo. Por eso la angustia crece, porque hay una desconexión profunda. Una voz que debería ser familiar se vuelve lejana, ajena, confusa, y entonces el alma se agita porque sabe que necesita una guía, pero no logra identificarla. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No habla de la puerta de una casa física, sino de la del corazón. Él llama, pero quien debe abrir eres tú. Él se acerca, pero quien debe hacer espacio eres tú. Él desea hablar, pero quien tiene que apagar las otras voces eres tú. No se trata de orar más fuerte, ni de buscar señales, ni de esperar milagros evidentes. Se trata de aprender a guardar silencio, de vaciar el alma de todo lo que no edifica, de soltar las cargas que has acumulado y reconocer que no puedes oír claramente mientras te aferras a lo que alimenta tu confusión. Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esta no es solo una declaración profética, es una postura espiritual. El oído se entrena, la sensibilidad se cultiva. Dios puede hablar cada día, pero el oído tiene que estar despierto. Un oído dormido por el exceso de ruido no puede distinguir las palabras del cielo. Y muchas veces el corazón no escucha porque está lleno de sus propias conclusiones, de sus propios temores, de sus propias estrategias. Por eso Jesús se retiraba, porque el bullicio no es compatible con la revelación, porque el alma necesita ser vaciada antes de ser llena, porque no puedes oír lo nuevo mientras estás apegado a lo viejo. En Marcos 1:35 se nos dice que Jesús, aún siendo el Hijo, se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No era un acto religioso, era una necesidad espiritual. Incluso él, en su humanidad, necesitaba un espacio donde el ruido no entrara, porque el corazón que vive rodeado de voces humanas pierde sensibilidad para lo eterno. Y si Jesús necesitó ese retiro, ¿cuánto más nosotros? Dios desea hablarte, tiene dirección, tiene respuestas, tiene revelación, pero no va a competir con tus pensamientos, ni va a forzar un espacio que tú no estás dispuesto a abrir. El Espíritu Santo es una voz suave, no una tormenta. Él convence, no presiona. Él guía, no manipula. Pero necesitas vaciarte. Necesitas reconocer que no es más información lo que necesitas, es más rendición. Porque el problema no es que no sepas lo que hacer, es que no has dejado espacio para que Dios te diga lo que no quieres oír. Y mientras sigas lleno de tus propios planes, sus planes seguirán sin espacio. La Escritura está llena de momentos en los que Dios habló, pero fue percibido solo por quienes estaban atentos. Elías, en medio de su angustia, esperaba que Dios se manifestara en el viento, en el fuego, en el terremoto. Pero Dios no estaba en el estruendo, estaba en un silbo apacible. Primera de Reyes 19:12. Solo cuando todo cesó, Elías pudo percibir la voz. Porque para escuchar a Dios no necesitas ruido espiritual, necesitas calma interior. No necesitas agitación, necesitas quietud. Y esa quietud solo llega cuando dejas de intentar controlar todo y permites que su presencia ordene tu caos.
El corazón humano busca llenar sus vacíos con actividad, con distracciones, con razonamientos. Pero el reino no funciona así. El reino se establece donde hay espacio, y para que haya espacio, algo tiene que salir. No puedes llenarte de Dios si sigues aferrado al miedo. No puedes ser guiado si no estás dispuesto a callar tus propios argumentos. No puedes recibir dirección si sigues sosteniendo la ansiedad como guía. El Espíritu habla, pero solo al que está dispuesto a escuchar más allá de sí mismo. Filipenses 4:6-7 nos da una instrucción clara. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una relación directa entre soltar la ansiedad y recibir paz. Pero esa paz no llega a quien guarda silencio solo por fuera, sino al que hace silencio también por dentro. Es una obra que comienza en lo profundo, donde ya no decides por impulso, sino por convicción, donde ya no reaccionas desde la herida, sino desde la obediencia. Y esa transformación no ocurre mientras el alma está llena de ruido. Dios quiere hablarte hoy, no mañana, no después de que resuelvas todo, no cuando ya estés en calma, hoy. Porque su palabra no necesita condiciones perfectas, necesita espacio. Y si estás dispuesto a limpiar el alma, a silenciar tus pensamientos, a apagar las voces que te distraen, entonces su voz volverá a ser clara. No porque antes no hablara, sino porque ahora estás listo para oír. El alma que ha sido turbada por la angustia muchas veces cree que necesita un cambio en sus circunstancias para volver a respirar. Pero la verdad más transformadora es esta: no necesitas que todo cambie para encontrar descanso. Necesitas permitir que Dios transforme cómo existes en medio de todo. No es la situación la que determina tu paz, es la posición de tu espíritu ante aquel que reina sobre todas las situaciones. Cuando decides caminar hacia Dios sin reservas, sin defensas, sin condiciones, lo que te oprimía comienza a perder fuerza. Y no porque desaparezca, sino porque ya no tiene autoridad sobre ti. La angustia no es el final de tu historia. Es el cruce entre lo que conocías de ti y lo que Dios está a punto de revelar sobre ti. Porque detrás de todo lo que te inquieta hay un llamado mayor, uno que no busca perfección, sino rendición. Él no espera que llegues fuerte, espera que llegues sincero. No exige que tengas todo claro, solo que tengas el corazón dispuesto. No necesitas tener respuestas, necesitas tener un sí. Hay momentos en los que el alma no necesita más explicaciones, necesita una revelación viva. Una certeza que no se construye con lógica, sino con presencia. Y esa certeza no viene de resolverlo todo, sino de permanecer. Cuando decides quedarte cerca de Dios en vez de huir, cuando eliges seguir adorando aunque no entiendas, cuando decides esperar aún sin señales, algo se rompe en el mundo espiritual. Se rompen las cadenas del miedo, se deshace la tensión de la duda, se cae el velo de la angustia. Y entonces, donde antes había confusión, empieza a nacer una paz que no depende de nada externo, una paz que solo se activa cuando ya no necesitas sentirla para saber que está. El descanso que Dios promete no es un premio para los que vencen con sus propias fuerzas, es un regalo para los que se atreven a confiar. Por eso, hoy no necesitas huir, ni luchar contra todo, ni explicar lo que sientes. Hoy solo necesitas abrir el alma. Porque la voz de Dios está más cerca de lo que imaginas. Está allí, justo donde pensabas que todo se había perdido. En ese lugar donde la angustia intentó apagar tu fe, está esperando su palabra para restaurar tu alma. Haz espacio, no dentro de tus planes, no dentro de tus horarios. Haz espacio en lo profundo. Y en ese silencio sagrado descubrirás que Dios no solo quiere hablarte, quiere habitar contigo. Y cuando Él habita, nada puede permanecer igual. Ni la angustia, ni el miedo, ni el caos
porque donde habita Dios, el descanso es inevitable.